Buenas chicos, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a explicaros cómo crear una hoja de personaje de Pathfinder y probablemente a lo largo del tiempo haga diversos tutoriales sobre el juego para que podamos entender un poco mejor y podamos encontrar un poco más rápido ciertas reglas que pueden ser interesantes de conocerse y de tener este tipo de vídeos de ayuda. Antes de comenzar a sumergirnos de lleno en la creación de un personaje de Pathfinder segunda edición desde cero, quería recordaros que si tenéis alguna duda puntual sobre algún momento en el que se vaya haciendo la ficha, alguna cosa concreta, algún paso en el que os perdáis, en el timeline vais a poder encontrar, digamos, los capítulos marcados para que podáis acudir rápidamente a aquellos puntos que os generen ciertos conflictos, ¿vale? Así que bueno, ahora ya una vez dicho esto, voy a comenzar a explicaros de cero cómo se hace una ficha de Pathfinder segunda edición. Para ello vamos a ir a la página 19, ¿vale? En la página 19 vamos a encontrar la descripción, digamos, de las características base que componen un personaje, que vienen a ser los datos más básicos que tiene un personaje y que lo definen desde lo que es la misma esencia de la propia criatura que vamos a crear y ya encaminándolo hacia una clase, ¿vale? Pero bueno, de momento una explicación rapidita sobre los atributos. Tenemos la fuerza, que va a definir la potencia física de un personaje, ¿vale? Va a definir pues, su capacidad de dañar cuerpo a cuerpo, su habilidad con las armas, también su capacidad de hacer daño. Luego tenemos la destreza, que define el ataque a distancia, define una serie de bonificadores a la clase de armadura por la agilidad del personaje y bueno, también nos va a definir las tiras de salvación de reflejos. La constitución es más sencilla porque nos va a definir la salud principalmente y la salvación de fortaleza de un personaje. La inteligencia va a definir la capacidad de la propia inteligencia de un personaje, y esto nos va a repercutir a la hora de idiomas adicionales, entrenamiento en habilidades adicionales, un poco diferente a la sabiduría, que mide el sentido común del personaje, va a medir también una serie de conocimientos que va a tener un personaje y también nos va a otorgar salvaciones de voluntad. Y ya por último está el carisma, que viene a ser la capacidad del personaje para influir en los demás a través de la sociedad misma, y también puede influir, por ejemplo, en los clérigos. De hecho, vamos a hacer una ficha de clérigo desde cero para que veáis un poco cómo funciona de base la creación de un personaje estándar. Haré en otro vídeo seguramente la explicación sobre los compañeros animales, y si hay alguna otra cosa que deba remarcar, quizá por ejemplo cómo aplicar la posibilidad de crear multiclases, pues también lo haría en otro vídeo. Estos atributos van a tener mucha importancia a la hora de crear un personaje, puesto que las clases se basan sobre todo en uno de estos atributos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un clérigo y ya sabemos, lo podríamos consultar, que el atributo principal es la sabiduría. En el caso del mago, por ejemplo, sería la inteligencia. En el caso del hechicero sería el carisma. Casi todos los personajes combatientes te suelen dar a elegir entre una bonificación en fuerza o destreza, porque suelen ser sus principales atributos. Y luego hay clases como el pícaro. El pícaro en concreto te sugiere la destreza como principal, pero te permite elegir cualquier otra característica, pues dada la capacidad inmensa de crearse un pícaro completamente distinto uno de otro, según cómo lo queramos especializar. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a pasar directamente a las puntuaciones de característica. De base, todas las características van a partir de 10 puntos, ¿vale? 10 puntos por cada característica en inicio. Luego, a lo largo de la creación del personaje, según vayamos escogiendo ascendencia, la clase, otras circunstancias así, el bagaje, lo que va a ocurrir es que nos van a ir subiendo estas características. También puede darse la capacidad o la posibilidad de que haya una penalización en la característica, ¿vale? Lo que sería
una desventaja o algo similar. A lo largo de la creación de personajes se nos va a hablar de las mejoras de característica. La mejora característica consiste en sumar 2 puntos a la característica que se vaya a subir. Cuando subamos una característica por encima de 18, partiendo de 18, obtendremos solo una mejora de 1 punto. Sin embargo, si nos encontramos con una característica a 17 por alguna circunstancia, en caso de que hagamos sobre todo el método alternativo de creación de personaje, de generación de características, al partir de 17, como no partes de 18, le sumamos 2, quedando ese atributo concreto en 19. Pero eso es una particularidad, una excepción, que en la creación de características normales eso no se va a dar. Voy a centrarme en la creación de un personaje y la generación de características a partir de la propia creación del personaje. En este punto entraríamos en el paso 1, que viene aquí, justo en la página 21, en el que es lo que nos va a sugerir, así a grandes rasgos, es que pensemos en el tipo de personaje que queremos crearnos de una forma ligera. Que pensemos un poco sobre él, sobre su historia previa antes de ser un héroe en las aventuras que vayan a venir, la ascendencia que tiene, que es la raza y demás. Algo muy por encima, ¿vale? Algo sencillo, para hacernos un poco la idea y que nos ayude a la hora de crear un personaje y descubrir cuál es la clase que más nos cuadra, incluido el bagaje y la ascendencia. Pasamos de página. Aquí tenéis unas páginas, digamos, de ayuda con muy poquita información para que podamos utilizar a la hora de esto, a la hora de crear, digamos, esta idea preconcebida sobre nuestro personaje. Nos habla de las ascendencias, que son las razas en sí mismas, las principales, y luego nos habla de las clases. En todos ellos nos comenta cierta información que es de importancia a la hora de crear un personaje, en el que se nos habla de los atributos o mejoras de característica que nos van a ofrecer las ascendencias, los defectos que nos van a otorgar estas ascendencias, las clases que hay con su puntuación de característica clave, que es la que nos van a regalar más características por hacernos una clase o de otra. Y luego también nos sugiere incluso puntuaciones de características secundarias que también podemos tener en cuenta a la hora de crear el personaje. Voy a irme directamente al capítulo de ascendencia, que es el primer paso. La ascendencia es la raza, así que escogeríamos una raza con la que queramos crear este personaje. Yo voy a escoger sencillamente la raza de elfo. Tenemos una información general para hacernos a la idea sobre la propia raza, ¿no? Las conductas que puede tener, todo este tipo de cosas, y lo que nos importa a la hora de crear el personaje viene aquí, en este espacio, fundamentalmente. Podemos comprobar pues, que nos va a dar ya una serie de datos que tenemos que apuntar en la ficha, ¿vale? En este orden. Nos habla de los puntos de golpe, que por la ascendencia serían 6 puntos. Su tamaño es mediano, la velocidad es 30 pies, luego nos ofrece 3 mejoras de característica. Anotaríamos las 3, serían destreza e inteligencia. La gratuita la escogeríamos nosotros. En mi caso voy a poner una mejora en carisma. Después nos habla de un defecto de característica, que es constitución. Esto nos va a restar 2 puntos a la constitución. Después obtendríamos los idiomas común y elfo, y tantos idiomas como nuestro modificador de inteligencia. Los modificadores de las características los vamos a dejar para el final, para justo después de haber apuntado unos datos básicos sobre la clase, puesto que hasta entonces ese valor va a ir subiendo constantemente. Anotaríamos los rasgos de la ascendencia de elfo, que sería elfo y humanoide, y por último anotaríamos bajo percepción, visión en la penumbra. Nos dice que con la luz tenue, las criaturas que se encuentren en esta situación, en la luz tenue, pues el elfo sería capaz de verlas. Después echaríamos un vistazo a las herencias para elfos, ¿vale? Es cuestión de ir leyendo una a una y elegir la que queramos. Yo para la prueba de creación de personaje he elegido elfo vidente, que dice: tienes una aptitud innata para detectar y entender los fenómenos mágicos. Puedes lanzar el truco mágico detectar magia a voluntad como un conjuro arcano innato. Un truco se potencia a un nivel de conjuro igual a la mitad de tu nivel redondeando hacia arriba. Eso nos interesará cuando subamos de nivel.
Además, obtienes un bonificador +1 por circunstancia a las pruebas de identificar magia y de descifrar escritura de naturaleza mágica. Estas acciones de habilidad suelen utilizar las habilidades arcano, naturaleza, ciencias ocultas o religión. Además, nos anotaríamos una dote de ascendencia de nivel 1. Aquí tenemos una serie de dotes que nos van a otorgar un beneficio ya simplemente por ser de una ascendencia de elfos, ¿vale? Concretamente un elfo vidente. En este caso he decidido escoger la dote de magia de otro mundo, que dice: tu magia élfica se manifiesta como un conjuro arcano sencillo, incluso si no estás entrenado formalmente en la magia. Elige un truco de la lista de conjuros arcanos, hace la referencia a la página donde se encuentra, que es la 307. Puedes lanzar este truco a voluntad como un conjuro arcano innato. Un truco se potencia a un nivel de conjuro igual a la mitad de tu nivel, redondeando hacia arriba. Igual que el detectar magia que venía por elfo vidente, pues este es el beneficio que me da esta dote magia de otro mundo de nivel 1. Una vez hecho esto, pasaríamos a elegir el bagaje. El bagaje, por si no lo recordáis, es simplemente la vida anterior que tuvo nuestro personaje antes de ser un héroe. Acudiríamos a la página 60 para poder consultar todos los bagajes que nos ofrece el juego y elegiríamos pues, la que más nos convenza, la que más nos guste o la que más nos cuadre con nuestra idea preconcebida de personaje. En este caso he escogido detective como bagaje y dice el texto: resolviste delitos como inspector de policía o bien aceptaste trabajos de clientes ricos como investigador privado. Podrías haberte convertido en aventurero como parte de tu próximo gran misterio, pero probablemente fuera debido a las consecuencias o al desenlace de un caso anterior. Te introduce un poco en trasfondo y luego ya te da las mejoras en característica. Te dice: elige 2 mejoras de característica. Una debe ser a inteligencia o a sabiduría y la otra es una mejora de característica gratuita. Estás entrenado en las habilidades sociedad y saber de los bajos fondos. Obtienes la dote de habilidad callejeo. En cuanto a la dote, buscaríamos la página de las dotes y apuntaríamos la información correspondiente a callejeo. Callejeo viene aquí, que es una dote de nivel 1 y lo que nos va a dar es esto: dominas la vida en las calles y notas el pulso del asentamiento en el que estás. Puedes utilizar tu modificador por sociedad en lugar de tu modificador por diplomacia para reunir información. En cualquier asentamiento que frecuentes regularmente podrás usar la acción recordar conocimiento con sociedad para averiguar el mismo tipo de información que podías descubrir con diplomacia para reunir información. La CD suele ser significativamente mayor, pero averiguas la información sin invertir tiempo en reunirla. Si fallas en recordar la información, sigues pudiendo hacer una prueba normal de reunir información posteriormente. Esto lo apuntamos en la ficha para tenerlo localizado y una vez hecho eso ya hemos terminado con el bagaje. Así que lo siguiente sería buscar una de las clases, la que nos guste más. En este caso escojo la de clérigo. El clérigo se encuentra en la página 117. Una vez llegamos aquí, lo primero que salta a la vista son estos 2 cuadros oscuros. Nos habla de puntos de golpe adicionales. Estos los sumaremos a los 6 que ya teníamos por ser elfo. Según el cuadro obtenemos 8 puntos más nuestro modificador en constitución. Aún no sabemos cuál es la constitución final que vamos a obtener. Entonces, lo siguiente que hacemos es observar la característica clave, que es sabiduría. Dice: a primer nivel tu clase te concede una mejora de característica a sabiduría. Y una vez hecho esto, ahora sí podríamos escribir, digamos, de forma definitiva las características, ya que ya no nos van a subir más hasta que jugando subamos de nivel y nos den esa recompensa. Así que fijaremos ya estas características clave y hallaremos sus modificadores. Cuantos más puntos tengamos en una característica, mayor será el modificador que habrá que ponerse. Todo esto viene en la tabla al principio, en la página 20, si no recuerdo mal. Según el valor que tengamos en la característica, colocaremos ese modificador que nos viene aquí, en esta tabla. Además, podríamos aprovechar también para adquirir los idiomas que nos corresponden por el modificador que tenemos en inteligencia. Comprobaríamos nuestro modificador de inteligencia y acudiríamos a la página pertinente para apuntar los idiomas en la página 65. Aquí tenemos todos los idiomas
los cuales pues podemos echar un vistazo para escoger los idiomas que queramos tener con nuestro personaje. Una vez anotado, podemos seguir ya con lo que nos va a dar la clase de clérigo. Recordamos que a nuestros puntos de golpe hay que incluirle el modificador de constitución, y ya a partir de ahí observamos esta columna de aquí, de esta sección del manual, donde nos va a decir las informaciones y entrenamientos básicos del personaje. Nos dice, como competencias iniciales, a primer nivel obtienes los niveles de competencia indicados en las siguientes estadísticas. No estás entrenado en nada que no se indica, si no obtienes un nivel de competencia mejor de alguna otra forma. Antes de empezar a leer esta sección, tened en cuenta que si por alguna razón estamos entrenados en alguna habilidad o algún saber que hayamos conseguido por el bagaje, por ejemplo, en ese caso nos permite escoger una habilidad a nuestra elección, la cual le pondremos la marca de que está entrenada. En ningún caso en la creación de personajes se puede pasar a ser experto en alguna habilidad. Lo primero que nos viene es que nos da entrenado en percepción, lo anotaríamos. Luego, en las tiradas de salvación, se nos considera entrenado en fortaleza, entrenado en reflejos y experto en voluntad. En las habilidades anotaríamos entrenado en religión, entrenado en una habilidad determinada por tu elección de Dios, que eso lo haremos después, ya que hay que elegir un Dios y eso será mejor hacerlo más tarde. Y entrenado en tantas habilidades adicionales como 2 más tu modificador por inteligencia. Sumaríamos 2 a nuestro modificador de inteligencia y eso sería la cantidad de habilidades que marcaríamos como entrenada a nuestra elección. Luego, en cuanto a ataques, dice que estamos entrenados en armas sencillas, estamos entrenados en el arma predilecta del dios, que ya veremos cuál será cuando lo elijamos. No estamos entrenados en ninguna armadura de momento, nos dice, porque más tarde en la elección del personaje, según la vayamos creando, tenemos algunas opciones que pueden cambiar este hecho, ¿vale? Y entrenado en defensa sin armadura. Por último, en cuanto a los conjuros, dice que estamos entrenados en ataques de conjuros divinos y en CD de conjuro divinas. Todo esto lo dejaremos marcado en nuestra ficha y seguiremos de momento apuntando más datos del personaje. Nos vamos a la página 118. Aquí viene la columna de avance del clérigo en este caso, y directamente pasamos a estas partes de aquí y vamos a ir leyéndolas una a una hasta que nos encontremos algo que nos diga que pasamos a ser nivel 2, con lo cual eso no lo podemos adquirir hasta que no subamos de nivel a nivel 2. Tenemos en los rasgos de clase un recordatorio de que no se nos olvide tener en cuenta las cosas que obtenemos por ascendencia y bagaje, y luego nos habla de las competencias iniciales que ya las hemos apuntado antes, ¿vale? La columna anterior. Luego nos habla del dios, ya que los clérigos son unos personajes peculiares en tanto a que son una especie de guerreros que disponen de magia divina, la cual viene como origen de su dios. Ellos no conocen realmente los conjuros, digamos que reciben los favores de su dios, que es quien les otorga los poderes, y ellos lo que harán será utilizar esos poderes pues para tratar de hacer honor a su dios y hacer pues las cosas que vayan a hacer los clérigos, porque dependen mucho del dios que escojamos. La página en la que encontraremos los dioses vendrán desde la página 477 a la 440. Lo que dice aquí es: tu alineamiento debe ser uno de los permitidos por tu dios, tal y como se indica en la entrada respectiva. Tu dios te concede el nivel de competencia entrenado en una habilidad y con su arma predilecta. Los dioses nos van a dar una habilidad entrenada en base al dios que escojamos. Cada dios nos va a entregar su habilidad especial y su arma predilecta. Todo esto lo anotaremos cuando vayamos a echar un vistazo a los dioses y escojamos uno, ¿vale? También nos dice que tu dios añade conjuros a tu lista de conjuros. Podrás prepararlos igual que cualquier conjuro de la lista de conjuros divinos una vez puedas preparar conjuros de dicho nivel como clérigo. Algunos de estos conjuros no figuran normalmente en la lista divina, pero son conjuros divinos si los preparas de esta forma. Es decir, nos va a ofrecer la posibilidad de lanzar un conjuro. Aparte de tener en cuenta la lista de conjuros propia de los clérigos, tendremos un conjuro extra. Y cada cierto nivel nos dará la posibilidad de utilizar conjuros
también extra, pero de diferentes niveles más altos. También hay que tener en cuenta que con los dioses aparecerá el texto del anatema, que es, digamos, lo que tu personaje no puede hacer bajo ningún concepto, o si no puede correr el riesgo de cambiar de alineamiento. Si se distancia un personaje mucho de su dios, su dios se puede enfadar y puede perder la confianza en el héroe, con lo cual el héroe perdería sus poderes, a no ser que luego le tocaría expiar su culpa para volver a ganarse el favor del dios. Así que ya una vez hecho esta explicación así rápida, nos vamos a la página 437 y aquí tenemos la sección de la religión. Una persona que se fuera a crear un personaje de cero echaría un vistazo a todos los dioses o elegiría el que ya sepa que le va a cuadrar. En mi caso voy a escoger directamente a Abadar. ¿Por qué? Porque me pilla cómodo, está cerquita y así no tengo que buscar más. Leeríamos el texto. El amo de la primera bóveda gobierna las ciudades, la ley, los mercaderes y la riqueza. Abadar pretende llevar la civilización a los lugares salvajes del mundo, anima a cumplir las leyes y promueve el comercio y los negocios en el interior de la civilización. También anima a la cooperación entre las diversas ascendencias. Edictos, es decir, los objetivos que puede tener un clérigo que actúa en nombre de Abadar. Llevar la civilización a las fronteras, amasar riquezas mediante el trabajo duro y el comercio, seguir el imperio de la ley. Su anatema, lo que no podemos hacer bajo ningún concepto, es implicarse en el bandidaje o la piratería, robar, socavar un tribunal respetuoso con las leyes. Y los alineamientos de los seguidores de Abadar. Estos son los alineamientos que se nos ofrecen originalmente. Podríamos poner cualquiera: legal bueno, legal neutral, legal maligno. Yo escogería un legal neutral, por ejemplo, y luego acudiríamos al párrafo de beneficios para los devotos. Estos ya son los beneficios que nos va a dar el dios, ¿vale? Algunos los tendremos en cuenta porque los apuntaremos después a su debido tiempo, ¿vale? Nos habla de que va a haber una fuente divina de curar o dañar, que explicaremos después. La habilidad divina es sociedad. Si ya tenemos la habilidad que nos sugiere el dios a causa del bagaje y demás, lo que haríamos sería escoger otra habilidad, como ya comenté antes, y la pondríamos en entrenada. Arma predilecta, ballesta, así que esa sería la arma predilecta del dios y nosotros tendríamos competencia con ella. Sus dominios son las ciudades, la riqueza, la tierra y los viajes, y luego nos habla de conjuros de clérigo, que viene primero objeto ilusorio, cuarto creación, 7 magnífica mansión. Estos son los conjuros que nos mencionaba antes. Según vayamos subiendo de nivel, adquiriremos un desbloqueo del conjuro de nivel 4, es decir, a nivel 7 podríamos obtener el conjuro de creación. Para que se entienda, el nivel de lanzador de conjuros sube cada vez que llegamos a un nivel impar. A nivel 1 de personaje somos nivel de lanzador 1. A nivel 3 de personaje pasaríamos a ser un lanzador de conjuros de nivel 2. Y iría así sucesivamente. Es por ello que en los conjuros encontraremos conjuros de hasta nivel 10 en vez de hasta nivel 20. Volveríamos a la página 118 para seguir creando nuestra ficha. Y pasaríamos a la sección de lanzamiento de conjuros divinos, donde nos va a explicar cuántos conjuros tenemos a primer nivel, ¿vale? Nos saltamos así un poco el texto, te explica que en la 302 te va a explicar cómo lanzar los conjuros, pero nosotros vamos simplemente a crear un personaje. Dice, a primer nivel puedes preparar 2 conjuros de primer nivel y 5 trucos cada mañana a partir de los conjuros comunes de la lista de conjuros divinos de este libro. Página 309. O de otros conjuros divinos a los que has tenido acceso. Es en este punto donde acudiríamos ya a la zona de conjuros y podríamos apuntar qué conjuros preparados tenemos. Hay que tener en cuenta que los clérigos tienen acceso a la lista completa de los hechizos de clérigo, de tal manera que cada mañana podemos preparar nuevos conjuros. Otras clases como los magos, por ejemplo, están más encorsetados en sus conjuros, ya que tienen un libro de conjuros donde van a ir apuntando los conjuros que vayan aprendiendo. Pero en el caso del clérigo no funciona así, ya que los conjuros que él tiene provienen directamente de su dios. Entonces ellos al comenzar, digamos, la preparación de sus conjuros, se supone que rezan a su dios y le piden los conjuros que ellos consideran pertinentes a la hora de jugar. Por eso digo que el acceso a lo que es la lista la tenemos completa siendo clérigos.
Pero vamos, que no hay pérdida, que realmente si acudís a la página 309 empezáis a mirar todas esas listas de conjuros resumidos que vienen, vais a ver claramente que los conjuros están separados por tipo. En nuestro caso buscamos el tipo divino. Prepararíamos estos conjuros, los anotaríamos en la ficha y después podríamos seguir leyendo el texto que viene aquí. Dice, algunos de tus conjuros requieren que intentes una tirada de ataque especial para ver lo efectivos que son, o hacer que tus enemigos tiren contra la CD de tu conjuro, típicamente haciendo una tirada de salvación. Como quiera que tu característica clave es la sabiduría, las tiradas de tus ataques de conjuro y CD de tus conjuros utilizan tu modificador por sabiduría. Al entrenamiento, a los puntos que nos dan por competencia, le sumaremos el atributo de sabiduría en estos dos casos. Luego nos comenta que existe la potenciación de conjuros, que podríamos preparar conjuros en espacios de conjuro de nivel mayor y con ello podrían potenciarse los efectos de algunos conjuros, ¿vale? Pero bueno, de momento eso tampoco nos afecta. Y el truco, eso sí, es interesante, el truco es un conjuro menor que se puede spamear muchas veces al día, no hay límite a la hora de lanzar trucos, con lo cual siempre tenemos la opción de recurrir a ellos para funcionar a lo largo de una aventura. Después se nos menciona la fuente divina, que esto ya aparecía en la lectura de Abadar. La fuente divina, según el texto, dice que nos permite obtener conjuros adicionales que canalizan la fuerza vital denominada energía positiva o bien su contraria, la energía negativa. Es una capacidad que va a tener el clérigo con la cual va a poder tener conjuros adicionales, pero estarán limitados. Si nos vamos a la fuente curativa, dice obtienes espacios de conjuro adicionales cada día a tu nivel mayor de espacios de conjuro de clérigo. En dichos espacios tan solo puedes preparar conjuros de curar. Página 332, que es donde encuentras el conjuro de curar. Y el número de espacios es igual a 1 más tu modificador por carisma. Nos van a dar unos espacios de conjuro especiales, ¿vale? Diferentes a los que obtenemos de forma normal por la clase. Estos espacios adicionales, que serían 1 más carisma, a la par que nosotros subimos de nivel, estos espacios también, digamos, suben de nivel. Esto no significa que cuando subamos de nivel de lanzador a 2, es decir, a nivel 3 de personaje, de clase clérigo, no significa que vayamos a tener espacios adicionales en nivel 1 y espacios adicionales de nivel 2, sino que los de nivel 1 pasan a ser de nivel 2. Por tanto, pues si sumamos 4, porque es 1, por ejemplo, más 3 de carisma, tenemos 4 huecos adicionales, 4 espacios de conjuro extras para dedicarle solo a curar. Esos son los que vamos a tener a lo largo de toda la partida, a no ser que en algún momento subamos nuestra característica. Después escogeremos una doctrina que viene a ser una especialización o una tendencia del clérigo que vamos a crear, a través del cual podemos hacerlo clérigo de clausura o podemos hacerlo sacerdote de guerra. Escoger una de ellas nos va a dar unos beneficios diferentes. Esto nos permite cierta flexibilidad. El sacerdote de guerra está más pensado para combatir con él cuerpo a cuerpo, para funcionar un poco como un guerrero, y el clérigo de clausura está más enfocado a un clérigo que va con telas, va menos protegido, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, vamos a escoger la doctrina de clérigo de clausura. Y esta doctrina se divide en diferentes niveles de doctrina. Tenemos la primera doctrina, la segunda, tercera y la cuarta. A primer nivel obtenemos la primera doctrina, que dice: obtienes la dote de clérigo iniciado de un dominio. Página 121. Acudimos a la página 121, que es la siguiente, y básicamente nos están dando esta dote de clase, ¿vale? Nos la están dando a través de esta doctrina. En este caso nos dice que nuestro dios nos concede un conjuro especial relacionado con sus poderes. Seleccionamos un dominio de Abadar, en este caso, de la lista del dios que hemos elegido. Obtienes un conjuro de dominio inicial para dicho dominio, que es único para el dominio y que no está disponible para otros clérigos. El tema de cada dominio y los conjuros de dominio aparecen en la tabla 8.2, dominios, de la página 441. Esta es la tabla de dominios. Aquí aparecen todos los dominios de que disponen todos los dioses. Yo he leído antes que Abadar tenía entre ellos el dominio de riqueza, que está aquí. Así que
por terminarlo rápido, escojo el dominio de riqueza, lo apuntaría en la ficha y dice: tienes poder sobre la riqueza, el comercio y los tesoros. Y esto nos da el conjuro de dominio, apariencia de riqueza. Más adelante, con dotes, podríamos obtener el conjuro de dominio avanzado. Una vez apuntadas todas las cosas que nos da en la clase de clérigo, ahora ya sí que podríamos volver atrás, coger la ficha al completo y empezar a rellenar todos los espacios, ¿vale? Toda la información que se nos ha dado. Iríamos anotando 2 puntos por cada habilidad en la que estemos entrenado. Ya sabéis, en donde tengamos entrenado le pondríamos 2, donde tengamos experto le pondríamos 4. Eso sí, tener en cuenta también que al modificador por competencia, es decir, por el entrenamiento que tengamos en las cosas, a esto hay que sumarle también el nivel del personaje, que es 1. Lo que anotaremos no será 2 en el espacio comp de competencias, sino que anotaremos 3, porque serían 2 por el grado de entrenamiento más 1 por el nivel. En todo lo que tengamos que poner el valor por entrenamiento, hay que tener en cuenta esto, que hay que añadir el nivel. También iríamos colocando todos los modificadores por las características pertinentes en todos los espacios. Se pondrían, por ejemplo, en percepción, en tiradas de salvaciones, en los ataques cuerpo a cuerpo y en los ataques a distancia. También se tenía en cuenta, lógicamente, en las habilidades. Y luego ya por último, en el caso de los clérigos, ya que lanzan conjuros, también lo tendríamos en cuenta a la hora de poner su modificador de ataque con los conjuros y con la clase de dificultad de los conjuros del clérigo. Todo esto lo iríamos anotando e iríamos hallando todas las sumas de los valores pertinentes en la ficha, iríamos completándola del todo. Para ya, una vez se haya terminado de completar, pasaríamos a comprar el equipo en el que todo héroe comienza con 15 piezas de oro y puede crearse su equipo inicial. Podemos apoyarnos en una página que viene en la sección de equipo, que nos ayudará bastante a la hora de comprar nuestro equipo. En la página 289 tenemos la sección de equipos de clase, que viene a ser una especie de compra predefinida para las clases, de tal manera que si queremos hacer unas compras rápidas, podemos directamente acudir aquí y anotar en la ficha pues todo lo que viene a ser la compra básica que tienen nuestros héroes. Siempre después yo os recomiendo comprobar que los costes hayan sido correctos, ya que me parece que había alguna errata también por aquí. Y es mejor asegurarse para no equivocarse, ¿vale? Aquí pues viene la información, por ejemplo, del clérigo, que es lo que nos interesa a nosotros. Nos habla del dinero, digamos, que nos queda, el dinero que ha gastado. Dice que ha gastado 2 oros y 2 platas, nos restarían 12 oros y 8 platas. Nos habla de la impedimenta que vamos a tener y bueno, el equipo que vamos a disponer al principio de la aventura. Así que si queréis hacerlo rápido, podéis acudir aquí y directamente adquirir el pack que se nos ha montado en la página 289. ¿Que no lo queréis hacer así, queréis comprar por vosotros mismos? Podéis directamente acudir al resto del capítulo, donde podéis encontrar absolutamente toda la información del equipo, además separado por tipo de equipo que se puede comprar. Una vez terminadas las compras, se puede decir que ya tendríamos el personaje listo para poder ser jugado y para poder disfrutar de las aventuras que nos pueda ofrecer Pathfinder 2 de manos de tu máster de cabecera. Así que creo que la función ya ha terminado, espero que os sirva. Si me ha faltado alguna cosa lo añadiré con carteles y poco más puedo decir. Espero que os venga bien para vuestras aventuras y es posible que haga más vídeos al respecto si veo que hace falta también para animar a la gente a que pruebe juegos un poquito más complejos en alguna ocasión y variar un poco de sistemas. Adiós.